Ubiquémonos en Isaías, el capítulo 55 y el versículo 9. Vamos a dar lectura a ese texto que leímos al principio. Dice Isaías 55, 9: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Es el algoritmo, lo que pudiéramos pensar de algoritmo. Palabras más, palabras menos, es un conjunto de instrucciones definidas y ordenadas, para resolver en realidad un problema, hacer un cálculo, desarrollar una tarea. Algoritmo es un procedimiento que va paso a paso para conseguir un fin. Eso es básicamente lo que es un algoritmo. Necesita obviamente una información inicial para poder hacer todo ese proceso, ese procedimiento paso a paso. Y estos pasos son ordenados, no son de manera desordenada, sino ordenados para llegar a la solución de una situación. Todos en la vida necesitamos un algoritmo, sea hablando de la tecnología, de un software, o en nuestra vida práctica. Todos necesitamos una manera de proceder, de comportarnos. Hay algunos que tienen una manera de comportamiento que no es muy buena, unos algoritmos que pudiéramos decir, si se puede, que no son tan efectivos y acoples a la vida cristiana, sino que traen como consecuencia algo realmente desastroso. Otros tenemos procedimientos y procesos muy adecuados a la palabra de Dios y procuramos seguir el algoritmo de Dios, el paso a paso de Dios. Permitimos en nuestra vida la obra de Dios, el proceder de Él a través de su palabra y de su espíritu en nuestra vida. Eso es básicamente a grandes rasgos lo que es algoritmo. Hoy nuestro tema esta noche es fuente. Algoritmo es el lema de la semana, pero hoy hablaremos del tema particular, fuente. Y es que todo proceso informático tiene un inicio. Todo proceso informático tiene una fuente, que es la que lo nutre o le rinde la información sobre valores, herramientas, y define estas. Define el lenguaje, podemos decir, de lo que se va a tratar o cómo lo va a decir. Al iniciar un proyecto informático, entonces hay un principio, hay una base, hay un fundamento de donde el algoritmo tiene que echar mano. Y en este proceso no solamente se tiene en cuenta la parte tecnológica, sino también al desarrollador, es decir, la persona que va a desarrollar el proyecto, las habilidades, la experiencia, los conocimientos que tiene, toda esa información lo que les da es seguridad a la persona, a la empresa que está solicitando ese proyecto informático. El cliente debe tener la tranquilidad de que el proyecto tiene buenas bases y buenos fundamentos para iniciar y que el desarrollador es el mejor candidato. En nuestra vida cristiana nosotros debemos tener una fuente, un inicio, un comienzo, una base de donde todo dependa. Ahorita Mateo nos estaba diciendo del código binario, de ese 1, 0 y ese montón de unos y de ceros que nosotros pues no entendemos, pero que en realidad la informática sí maneja a la perfección. El sistema sí entiende muy bien cada uno de esos o de ese código fuente. Nosotros como cristianos debemos tener una fuente que es la que nos motiva a nosotros a vivir esta vida cristiana. Vea, normalmente a los cristianos pues se le pide cosas que no se les debiera pedir, que no se les debiera decir. Por ejemplo, usted ve que nos invitan a orar. Hermanos, oren. Hermanos, oremos. Eso es algo que al cristiano no debería pedírsele. ¿Por qué? Porque se supone que en su fuente, en
en ese código binario, ya debe venir incorporado en mí el deseo, la delicia, el hábito, la disciplina de orar. A mí no debieran decirme, hermano, asista a culto, hermano, lea la Biblia, hermano, viva en santidad. Eso depende de la fuente que yo tenga. En estos días alguien me decía, hermano, las congregaciones deberían tener un programa de promoción y publicidad sobre la oración, porque la oración es muy importante y las iglesias deberían, no sé, motivar mucho a los hermanos a que oren y invitarlos a orar y a orar. Y yo le dije, bueno, eso puede ser real, seguramente puede ser que sí, pero yo considero y le pregunto lo siguiente, ¿usted cree que a los esposos hay que motivarlos a que hablen? ¿Cree usted que es necesario que yo reúna a los esposos y le diga, hermanos, hay que hablar con la esposa, salúdela, pregúntele cómo está, llámela de vez en cuando, ¿ya? Ojalá pudiera usted dormir con ella alguna noche y qué bueno que compartieran un alimento. Mano, si es posible, pues dele para el diario y pague el arriendo. No, eso sería raro. ¿Por qué? Porque son cosas propias de uno, innatas, digo yo. ¿Por qué un esposo no habla con la esposa? Que no le nace, como dicen por ahí, es que no me nace hablar con ella. ¿Cómo? Porque no hay amor, no le interesa, no hay una relación, hay algo mal, ¿cierto? En alguno de los dos o en los dos. Entonces yo quiero que usted me conteste, según lo que usted está diciendo, ¿qué logro yo diciéndole a ese esposo que tiene algo mal, que no funciona, que no tiene amor, que no hay relación? Hermano, hable con su esposa, por favor. ¿Sería eso lo que debiera hacer? ¿O qué sería lo que yo debiera atacar? El problema. Porque yo puedo gastarme la vida diciéndoles, hablen, pero si él no quiere. Entonces aquí hay una cosa, yo puedo gastarme la vida diciéndole a ustedes, oren, 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 oren. Y podemos hacer todos los cultos con una temática de oración. La pregunta es, si hay un problema en la relación suya con Dios, ¿qué va a pasar? Pues hablamos de oración, pero nadie ora. Mire, la oración es lo que demuestra qué tan buena relación tengo yo con Dios. Qué tan buena relación. Es decir, que yo debo procurar es tener una buena relación con Dios. Tener una buena relación con Dios. Yo no debo procurar la oración, porque la oración es el resultado de una relación. ¿Ya? La oración es el resultado de una relación. Si yo tengo una buena relación con Dios, a mí no me tienen que estar diciendo que ore, que lea la Biblia, que venga a culto. No, que pasa que nosotros nos acostumbramos a unas prácticas y a unas cosas raras de invitar a los cristianos a culto, de invitarlos a orar, de invitarlos a leer la Biblia, de invitarlos a vivir en santidad, de invitarlos a ofrendar, de invitarlos, como si el cristiano no supiera lo que tiene que hacer, lo que debe y lo que debiera ser una delicia. ¿Ya? A mí, cuando yo extraño a Ruth, nadie tiene que decirme, llame a Ruth, escríbale a Ruth un WhatsAppazo, pregúntele dónde está. No, nadie, porque eso en mí es ¿qué? Espontáneo, natural. Para mí es una necesidad. Entonces yo el domingo o el fin de semana estuve en una ciudad y Ruth estaba en otra. Y los dos coincidimos en que yo salía de la ciudad donde estaba después de la 1 o 2 de la tarde y ella también. Entonces yo le escribí, ¿ya saliste? No, estoy almorzando hasta ahora. Ella me preguntó, ¿y ya tú saliste? Ya voy saliendo. Al ratico ella me escribió, ya nos estamos alistando para salir. Y yo, bueno, estoy pendiente. Al ratico me escribió otra vez, ya vamos a salir. Ok, cuando paren me avisás.
O cuando yo pare te aviso. Yo paré y le escribí, estoy en tal lugar, ¿vos dónde vas? En tal parte. Nos mandamos la ubicación en tiempo real para estar monitoreando por dónde íbamos. ¿Usted cree que si a mí no me interesara que salga a la hora que quiera y que llegue a la hora que quiera y que vaya por donde quiera, es problema de ella? ¿Ya? Y alguien al lado mío diciéndome, hermano, ¿por qué no le escribe a la hermana Ruda a ver dónde está? Sí, ahorita le escribo. Hermano, y pregúntele. Sí, ahorita le pregunto. Eso es lo que yo hago cuando me dice, hermano, ore. Listo, en estos días. ¿Ya? Mano, ayune. El domingo ayunamos. Hermano, vigile en estos días programamos una vigilia. Porque es que a mí no me interesa eso. ¿Ya? Así me enseñen, yo tengo una práctica o una fuente que es la equivocada. Pero cuando mi fuente es la correcta, ya en mí hay un código binario que me dice qué debo hacer y que no es una tortura, porque hay gente que en la vida cristiana, las prácticas cristianas le son gravosas. Uy, ¿verdad que toca orar? Hay gente que sufre, vea, cuando a veces en las iglesias se ponen los programas de oración. Hermanos, todos en su casa a las 9 de la noche vamos a hacer media hora de oración. Mire, hay gente que cuando llegan las 9 dicen, uy. Y de pronto si la esposa tiene una fuente distinta a la del esposo, la esposa le dice, mijo, apague ese televisor ya, que llegó el momento de la oración. Aquí en la sala vamos a arrodillarnos. Y el esposo, y en su mente dirá, pero ¿a quién se le ocurre? Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted cree que ese hombre va a orar? Él se puede arrodillar. ¿Ya? Él se puede arrodillar. Y la esposa pone música. Y los niños se arrodillan y ella también. Y ella empieza a orar. Y él está arrodillado ahí pensando en cantidad de cosas. ¿Ya? En cantidad de cosas. Y va a estar mirando el reloj cada rato. ¿Cuánto va? 10 minutos. Uf. ¿Ya? Si hay musiquita, se pone a cantar la canción. No ora, se pone a cantar el coro que está sonando, pero él no ora. Porque esto no es una cuestión de hacer, esto es una cuestión de ser. Yo soy cristiano y oro. ¿Ya? Yo soy cristiano y no hago oración, no, yo soy cristiano y oro. Porque si me dicen que tengo que hacer oración, eso ya no es mi ser. Entonces, aquí lo que tenemos que revisar es la fuente. Y el problema de muchas personas es la fuente, tienen la fuente equivocada. La información, el código binario que recibieron al principio no es el correcto. Llegaron al evangelio por accidente o por otra razón, pero no han conocido en realidad lo que es el evangelio. Porque nadie, lo que a mí me gusta, no tienen que rogarme que lo haga. Nada. A mí mi esposa me pregunta, y en estos días hablaba con alguien que me decía, lo que pasa es que a mí no me nace. No me nace. Y yo le decía, ¿y qué cosas le nacen a uno? ¿Qué cosas le nacen a uno? ¿Ya? No, hermano, es que yo no tomo leche porque no me nace. Bueno, vamos a preguntar una cosa, vea. Levanten la mano con sinceridad, con sinceridad. Los que alguna vez han almorzado sin ganas. Sin ganas, sin ganas. ¿Sí? O usted siempre que almuerza, almuerza con ganas. Eso es una vil mentira. Mire, usted no almuerza igual cuando el almuerzo es algo que a usted le encanta que cuando es algo que le toca. No es igual. ¿Ya? Por ejemplo, a usted le gusta el bocachico, que dicen que es de los pescados más sabrosos que existen. Eso dicen. Bocachico, listo. Entonces, alguien le trajo, le regaló, usted compró lo que sea. Es que es más, usted cuando compra el pescado ya está pensando en cuándo lo van a preparar. Y usted siente el olor cuando ya empiezan a prepararlo y usted ya se va motivando.
Y cuando lo ve ahí en el plato, usted quiere deleitarse, disfrutar. Almuerza, come o desayuna con ganas. Pero cuando no es algo que usted, es más, a veces usted ni sabe qué va a almorzar. Usted a veces llega a un restaurante, por ejemplo, y dice, ¿qué hay? Cuando usted pregunta qué hay, es para ver de qué de qué se antoja. Porque cuando usted tiene ganas de algo, usted no llega a preguntar qué hay, sino que usted dice, deme un bocachico. No tenemos. Entonces usted baja el nivel y dice, bueno, eso era lo que yo quería. Entonces, ¿qué es lo que menos quiero que el bocachico? ¿Tiene sobrebarriga? No, tampoco. Dice, entonces, churrasco tiene, se nos acabó. Entonces ahí a usted ya le da lo mismo. Entonces, ¿qué tiene? Dice, no, pues tenemos arroz con huevo. ¿Usted ha ido al restaurante donde el jugo se acaba y queda un solo jugo? ¿Sí? Y de pronto en la entrada había jugo de mandarina, jugo de guayaba, jugo de mora, jugo de tomate de árbol, jugo de mango. Dice, ¿qué juguito tiene? Entonces le dice, guayaba. ¿Y qué más tiene? Solo guayaba. Entonces usted piensa así, dice, entonces tráigame guayaba. Yo desayuno casi siempre en algunas condiciones normales, desayuno lo mismo. Siempre. Desayuno lo mismo. Si a mí me hicieran arepa o cañera todos los días con huevo, eso desayuno todos los días. No tengo ningún problema con eso. Todos los días. Todos los días de almuerzo me pueden dar arroz maduro frito y carne. Y todos los días almuerzo lo mismo. Todos los días. Sin excepción. Hermano, ¿y no se aburre? ¿No? Eso es lo que hay para almorzar. Mi esposa a veces me dice, ¿va a almorzar ya? Pues sí. ¿Qué más hacemos? Sea ya o sea en una hora es arroz maduro y carne. O arroz maduro y huevo. Dale de una. ¿Ya? Y me siento a almorzar y listo. A mí no me nace eso. Yo le digo, espérate a ver, cuando me nazca yo... No, porque es que comer es una ¿qué? Una necesidad. Así que si yo me pongo a esperar que me nazca la oración, me voy a morir. Porque nunca me va a nacer. Nunca. La oración en mí es una necesidad. Vea lo que le voy a decir tan extraño y perdónenme todos. Yo tengo que orar así no tenga ganas. Porque yo me baño a veces cuando no tengo ganas. No todos los días levanta uno con ganas de bañarse, no todos los días. ¿Ya? Hay días que uno levanta con más ganas de bañarse que otros días. Hay días que uno le va haciendo como el amague, como el quite, ¿ya? Porque no, estoy maluco, tengo como fiebrecita, ¿ya? A veces cuando uno se va, por ejemplo, yo reconozco cuando estoy maluco, cuando me voy a bañar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta bañarme con agua fría, yo nunca me baño con agua caliente. Para mí el agua tibia y la caliente no es bueno, ¿ya? Yo siempre me baño con agua fría. Así esté enfermo, no importa. El agua fría para mí es salud. ¿Cuándo noto yo que estoy como enfermoso? Cuando yo abro el chorro y no me meto de una. Ya cuando yo empiezo y meto los pies así, digo como que... Y saber que en el baño del fondo hay ducha calientica. Digo, pero es que yo me baño con agua caliente y siento que no me he bañado. Me siento igual de mugroso. La misma cosa. Perdón por lo que bañan con agua caliente. Me siento, o sea... No, sí, me siento... como si me hubiera acabado de levantar, calientito. Yo necesito sentirme frío. Entonces, y siento como algo que me quema en la espalda antes de meterme al chorro. Y, digo, y ahí me meto como a regañadientes. Y me baño como el gato. Y ya. Pero cuando tengo ganas de bañarme de verdad, me meto en el chorro y disfruto el chorro frío. ¿Ya? Y uno sin pelo, pues el agua fría es más sabrosa todavía. ¿Ya?
Porque eso, la calva se tensiona así, sabroso. Y siente uno que el cráneo se le abre así en dos. Del agua fría, ¿no? No, claro, es que yo me mojo la cabeza y la cara de una vez, ¿no? Que todo esto es la cara. La cara mía empieza desde aquí. Entonces, uno no siempre hace lo que le nace. Son criterios equivocados. Criterios equivocados. No, hermano, cuando me nazca. No. Hay cosas que yo necesito. Eso depende de la fuente que tengo. Entonces, mire, ¿cuál debe ser nuestra fuente? Para que yo ore, ayune, cante, adore, vigile, lea la palabra, me consagre, viva en santidad, asista a la iglesia, tenga comunión. ¿Cuál debe ser la fuente mía? ¿Cuál debe ser ese código binario? Entonces, vamos a ver, la fuente es lo primero. La fuente es lo primero. El proyecto no se puede echar a rodar si no tengo una fuente. Un proyecto sin fuente es imposible. Por eso mi vida cristiana tiene que estar entonces basada en la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Bueno, yo he tomado una porción bíblica para compartirla con ustedes hoy, que es Colosenses 1 del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En ese texto, Pablo nos muestra quién debe ser nuestra fuente, y la fuente nuestra debe ser Cristo. Esa es la fuente de cualquier proyecto cristiano de salvación, de vida abundante, debe ser Cristo. Si yo tengo a Cristo como mi código binario, lo demás en mi vida fluirá. Yo no tengo que hacer un esfuerzo para poder ser cristiano, no, eso fluirá de mi vida. Entonces, la primera palabra de Génesis, ¿cuál es? La primera palabra de Génesis. Génesis 1. La primera palabra, ¿seguro? En es una palabra, Él es una palabra, principio, frase, la primera frase, en el principio. Lo que pasa es, ¿por qué les digo esto? Porque es que ¿qué me dice a mí? Él es un artículo, ¿no? Entonces, para mí, pues de pronto yo estoy equivocado, para mí no son palabras. En Él son palabras, seguro, pero para mí no tienen sentido, solas. En Él, ¿el qué? Él, ¿con tilde o sin tilde? Porque si es con tilde, pues figura un pronombre personal. Él, un pronombre personal, Él. Y sin tilde, un artículo, una cosa. Bueno, cosa no, porque puede ser una cosa, Él. ¿Un qué? Una cosa, una emoción, un objeto, pero no una persona. Entonces, para mí, en Él no son una palabra. Por lo que quiero explicarle, la primera palabra con sentido para mí de Génesis 1 es principio, que yo puedo definir, claro que en Él también puede definirse y en Él. Yo quiero referirme a esa palabra principio, le voy a decir por qué. A ver, y le cuento qué es lo que pasa. Que en el hebreo y en el arameo, Génesis 1:1 no empieza como para nosotros, en el principio, sino que empieza con la palabra principio. Así empieza, principio. Usted dirá, pero ellos no saben hablar. Pues nos pasa como lo del inglés, que cuando nos enseñaron inglés hay preguntas que se formulan como al revés,
Y cuando se van a negar las cosas también se niegan al revés. Uno diría una cosa, pero cuando uno va al inglés dice otra. ¿Ya? Entonces, en estos días alguien me explicaba, por ejemplo, cómo es padre en inglés. Father, father. ¿Y cómo son? ¿Y padres? Fathers. No. No. Padres, cuando usted va a hablar de padres, es otra palabra distinta a father. Vea pues. ¿Ya? Entonces yo en mi inglés decía fathers. Pero resulta que no es. ¿Ya? ¿Cómo están tus padres? Para hablar de papá y mamá. ¿Cómo están tus padres? Entonces, ¿cómo están tus fathers? La persona me puede contestar a mí y decir, no, es que yo tengo un solo papá. No, pero pregunto también por tu mamá. Ah, esa es otra palabra. Entonces, en el arameo y en el hebreo, Génesis 1 empieza con la palabra principio. Que en esa palabra hebrea es Bereshit. Bereshit, muy bien, Bereshit. Eso es principio. En Génesis 1:1. Se amplifica jugando con tres significados de la preposición hebrea vi, que es en, por y para. Ya vas a ver por qué le estoy diciendo esto. Lo que acabamos de hablar en Colosenses de leer, dice que todas las cosas fueron creadas primero en Cristo. En Cristo. Segundo, por Cristo. Y tercero, para Cristo. En, por y para. ¿Eso qué significa? Que se desarrolla el significado de la palabra hebrea, Bereshit. ¿Qué significa la palabra Bereshit? Principio. ¿Qué más significa? Suma total. ¿Qué más? Cabeza. ¿Y qué más? Primicias. Significa cuatro cosas: principio, suma total, cabeza y primicias. Eso significa principio. Le pregunto, ¿qué quiere decir que Cristo es antes de todas las cosas? Que es el principio. ¿Qué significa que por medio de Él se forman todas las cosas como un todo coherente? Que Él es la suma total. ¿Qué significa que Él es la cabeza del cuerpo? Que es la cabeza. ¿Y qué significa que Él es el primogénito entre los muertos? Que son las primicias. Es decir, que Colosenses 1 muestra que Cristo cumple todos los posibles significados de la palabra Bereshit, la primera palabra de la Biblia. Es decir, que la Biblia arranca con principio y definen a Jesús, según Pablo en Colosenses, como el principio, como la suma total, como la cabeza y como las primicias. Lo que estamos diciendo entonces es que aún la Biblia tiene un código binario, que es Cristo. Sin Cristo no es posible entender la Biblia. Sin Cristo no es posible entender la Biblia. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo es posible que haya una imagen de algo que es invisible? Eso nos lo ayuda a entender la palabra imagen del antiguo griego, que es eikon. Esa palabra eikon expresa dos ideas. Uno, que la palabra imagen quiere decir semejanza o reflejo en el espejo. Voy a decirles algo a ver si lo podemos discernir. Si Dios, que es espíritu invisible, se mirara en un espejo, el reflejo en el espejo, ¿quién sería? Jesús. Pero imposible, porque si un espectro, un espíritu, algo invisible se pone frente a un espejo, no hay reflejo. En Dios sí hay reflejo. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Así que si Dios se para frente a un espejo, el reflejo que se ve en el espejo es Cristo, es Jesús, porque Él es la imagen del Dios
invisible. Pero también la palabra imagen quiere decir manifestación, en el sentido en que Dios es enteramente revelado en Jesús. Es decir, si alguien quiere saber de Dios, debe conocer a Jesús. Si no conoce a Jesús, no sabe realmente de Dios. Entonces Pablo, si hubiera querido decir que Jesús era meramente similar al Padre, él hubiera utilizado la antigua palabra griega homoioma. Homoioma, que quiere decir homoioma. Pegado, ¿no? Homoioma, que quiere decir similar, parecido. Pero Pablo no dice que Jesús es parecido, que Jesús es similar a Dios. Él usa la palabra correcta porque es la palabra eikon que usa en Colosenses, y que lo que dice es que Pablo sabía que Jesús es Dios. Y lo que está diciendo es: el Dios no conocido se hizo conocido. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la fuente? Que si usted no sabe quién es Jesús, pues su vida entera va a estar en un evangelio extraño, raro, incompleto, inconcluso. ¿Qué pasaría, Mateo o Dani, si yo a este código binario le quito un 1? El 1, le quito el 1 y quedo con un código binario de 0. Imposible, porque no pudiera ser un código binario. Así que si le quito el 1 o el 0, el proyecto no me da. No puedo, porque la fuente me queda incompleta. Si la persona no tiene claro quién es Jesús, queda ¿qué? Incompleto. Ahora puede entender por qué una persona no ora, por qué una persona no asiste a culto, por qué una persona no medita en la palabra, por qué una persona no adora, por qué una persona no ofrenda, por qué una persona no vive en santidad. Porque le falta información en la fuente. Cuando yo tengo claro en mi vida quién es Jesús, entonces mi vida y mi comportamiento es distinto, porque la fuente que tengo es la correcta. El código binario que pusieron en mí es el indicado. Si yo conozco a Jesús, sé una verdad bíblica, no solamente que Jesús es la imagen del Dios invisible, sino que yo a la vez debo ser el reflejo de Jesús. Yo debo ser el reflejo de Jesús. Así que Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra griega primogénito es prototokos. Prototokos, el primogénito de toda creación. Ese prototokos implica dos cosas. Número uno, al usted leer que es el primogénito de toda la creación, o de toda creación, ¿qué entiende usted? ¿Qué fue lo primero que? Bueno, ahí es donde viene la confusión de la expresión. Porque lo que nosotros entendemos es eso, que como dice el primogénito de toda creación, entonces fue lo primero que crearon. Pero hay un problema. Jesús no fue creado. ¿Ya? Porque si nosotros, vea, pónganle cuidado, si nosotros aceptamos la frase como está y aceptamos que a Él lo crearon primero que a todo, tendríamos un Jesús casi desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Jesús como hijo no es eterno, no es eterno. Él tuvo que ser engendrado, Él tuvo que tener un comienzo. Como en su divinidad es Dios eterno, claro. Por eso Isaías 9:6 lo define bien. Hijo nos es dado, y el nombre que se le da, una de las cualidades es Padre eterno. Entonces, ese primogénito de la creación, ¿qué querrá decir si no es el primero que fue creado de todo? ¿Qué entonces entendemos?
Aquí entonces el término prototocos describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia de rango. ¿Ya? Por ejemplo, voy a preguntarle aquí a alguien que sepa de los rangos militares. Vamos a preguntarle a Carlos, que de pronto él tenga idea de eso. Carlos, cuando yo digo mi primero, ¿a qué me refiero? Aún en el ámbito militar. Mi primero, ¿a qué hago referencia cuando digo mi primero? Entonces, espere, le pregunto, ¿a que esa persona a la que yo le digo mi primero llegó de primero? Por un grado, por un rango, por una jerarquía. ¿Ya? Normalmente es un sargento con ese escalafón, se pudiera decir, o grado primero, porque también hay segundo y hay hasta tercero. No, Carmen, hombre, por favor. Bueno, Carmen dice que sí hay un tercero, pero cabo. Ah, bueno. O sea, cuando yo digo mi tercero estoy hablando de un cabo, y cuando digo mi segundo también hay cabo segundo, y digo mi primero, cabo primero, y si digo mi tercero, ya no hay sargento, hay un cabo tercero, no un sargento tercero, y sargento segundo. Entonces mi primero no es porque yo vi que él llegó de primero y digo, ay, mi primero, y mi segundo y mi tercero. No, no, cuando digo mi primero estoy hablando de qué, de una autoridad, de un rango, de un grado, de una jerarquía. Bueno, cuando Pablo dice el primogénito de toda creación, está diciendo que Jesús es ¿qué? El Señor, el superior, el que tiene más rango y más jerarquía en toda la creación. Eso es la expresión en griego prototokos. Prototokos. ¿Ya? Que la palabra primogénito entonces nos dice que Jesús como Señor está por encima en orden de supremacía de todas las cosas creadas. No es que fue lo primero que crearon en tiempo, en el orden de tiempo, sino que es el primero en orden de jerarquía. ¿Por qué es el primogénito de toda la creación? Entonces Pablo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Recuerde la expresión principio, que cumple tres cualidades: en, por y para. Aquí vemos la primera, porque en él fueron creadas todas las cosas. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. En sí mismo, él no es un ser creado. En sí mismo, él no es un ser creado. Cuando vemos el mundo maravilloso y glorioso que fue creado, entendemos que a Jesús hay que honrarlo y adorarlo aún más, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Dicho de otra manera, Cristo es el sistema de los sistemas. Cristo es el sistema de los sistemas. Es el principio operativo esencial que controla la existencia. Es el principio operativo esencial que controla toda la existencia. Mejor dicho, sin Cristo no hay sistema que funcione, porque Él es la fuente. Si no hay fuente, no hay un sistema operativo. Tiene que depender de algo, y Cristo en nosotros debe ser la fuente. ¿Sabía usted que el universo no es autosuficiente? El universo no es autosuficiente. Y muchos creen que sí lo es. El universo es autosuficiente, se vale por... No, no, no. Porque la expresión, porque en él fueron creadas todas las cosas, y Pablo sigue diciendo algo más, y por medio de él subsisten. Por medio de él, es decir, que el universo en su funcionalidad también depende ¿de quién? De Cristo.
de Cristo. El universo depende de Jesús. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué no dice esto? Bueno, porque lo que yo quiero es que usted comprenda esta noche y entienda que la fuente que nosotros debemos tener para nuestra vida es la más grande que puede haber. La fuente que nosotros tenemos es la más grande que nosotros podemos tener. Yo por aquí tengo unos daticos curiosos. Por ejemplo, le voy a leer, los cometas tienen rastros de vapor de hasta 10.000 millas. Si pudieras atrapar todo ese vapor y lo pusieras en una botella, la cantidad de vapor que estuviera presente en la botella tomaría menos de un pie cúbico de espacio. Nosotros entendemos mucho, pero ahorita vamos a entender. Los anillos de Saturno tienen 500.000 millas de circunferencia, pero son tan solo de hasta un pie de espesor. La estrella Antares es 60.000 veces más grande que el Sol. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, la estrella de Antares fuera del tamaño de una casa. Para nosotros el Sol nuestro es inmenso. Pero resulta que hay una estrella que se llama Antares, que si lo ponemos en relación, nuestro Sol es una pelota de tenis. Y Antares, la estrella Antares, es una casa. Mire usted qué grandeza la que nosotros consideramos y la que existe. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de playa y se pusiera en lo más alto del edificio del Empire State, el grupo más cercano de estrellas estaría tan lejos como lo está Australia del edificio de Empire State. Si pusiéramos el Sol en la puntica de ese edificio, ahí en la antena que tiene al final, el pararrayos ese, ahí el Sol como una pelota de playa, ¡prum! La distancia del siguiente grupo de estrellas sería de ahí hasta Australia. ¿Es grande el universo? Una estrella conocida como LP327-186, también llamada enana blanca, es más pequeña que el estado de Texas. Aún así, es tan densa que si un pie cúbico de ella se trajera a la Tierra, pesaría más de 1.5 millones de toneladas. Eso es grandeza, eso es inmensidad. La Tierra viaja alrededor del Sol 8 veces más rápido que una bala disparada por una pistola. O sea, la velocidad a la que nosotros vamos en este momento es 8 veces más que la de una bala que sale expulsada de una detonación por pistola. ¡Pah! Y nosotros vamos 8 veces más rápido que eso. No se siente, ¿no? Con esa velocidad, la Tierra le da la vuelta al Sol. Mucha velocidad. Hay más insectos en una milla cuadrada de tierra rural que de seres humanos en toda la Tierra. Más insectos en una milla cuadrada que de seres humanos en toda la Tierra. Las abejas hacen su propio aire acondicionado. Cuando el clima se pone muy caliente, entonces la miel o la cera más bien se empieza ¿qué? A derretir. Entonces, ¿qué hacen las abejitas? Entonces, las abejitas hacen un grupo que esté a la entrada del panal y otro grupo se queda adentro. Todas juntas empiezan a agitar sus alas, haciendo que una corriente saque el aire caliente del panal y las otras hacen que el aire frío entre al panal. Eso tiene un sistema de aire acondicionado las abejitas. ¿Y quién le enseñó a las abejitas a prender el aire acondicionado cuando está haciendo mucha calor? Nuestro Dios. Nuestro Dios en su fuente les puso esa habilidad. Un solo cromosoma humano contiene 20.000 millones de bytes de información. ¿Cuánta información es esa? ¿Cuánta información son 20.000 millones de bytes? ¿De bits? De bits, bytes.
Es que como yo sé varios idiomas, me confundo a veces, no sé cómo. Device. ¿Sí sonó creíble? Claro. Device. ¿Cuánta información es esa? Si fuera escrita en libros, esa misma información, en libros ordinarios 20.000 millones de bytes. ¿Cuántos, en un lenguaje ordinario y un libro ordinario, cuántos libros o cuántos volúmenes se tendrían que escribir? La cuenta que hicieron los desocupados o los muy ocupados dicen que 20.000 millones de bytes se necesitan, libros ordinarios, es decir, grandes, con letra grande, 4.000 volúmenes para tener esa información. ¿Solo de qué? ¿De cuántos cromosomas? De un cromosoma. ¿Y cuántos cromosomas tenemos? 27. ¿Ah? ¿Cuántos? Vamos a dar la palabra a Osorio, que es experto en la salud. No voy a decir el nombre para que no sepan cuál Osorio fue, por si se equivoca. Osorio, ¿cuántos? 23. 23 cromosomas. 23 pares. 23 pares. En un cromosoma hay ¿cuántos? 4.000 volúmenes. Así que nuestra información, ¿cuántos volúmenes necesitaría? De un solo humano. Eso es inmensidad, eso es grandeza. ¿Para qué todo esto? Hermano, para decirle que nuestra fuente es digna de todo honor, de toda honra, de toda confianza, de fiarnos de Él, porque Él es el principio de todo. Hermano, ¿para qué me sirve esto? Hombre, porque yo sabiendo que tengo un Jesús tan especial, voy a sentir más ganas de hablar con Él. Imagínense, mire lo que el Señor hace. Hizo que las abejas cuando tienen mucha calor prendan su propio aire acondicionado y no les vale un peso. No tienen que pagar el servicio de luz más caro, nada. Ellas con lo que Dios les dio, ubicadas de manera estratégica entre todas, enfrían la colmena o el panal, la colmena. Ese Dios puso ese instinto en ellas. Hermano, y usted preocupándose porque no tiene para pagar la luz. Hermano, pero como no nos dieron alas, ¿cómo hacemos? Pero nos dieron otras habilidades. Nos dieron una capacidad de pensar, de crear. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto describe la relación de Jesús con la iglesia. Aquí la cabeza viene de una palabra que es especial, que es kefalé. Cabeza es kefalé. No olvide que la Biblia dice que el hombre es cabeza ¿de quién? De la mujer. ¿Y qué es ser cabeza? Bueno, esa palabra se refiere al rol que se tiene como fuente. ¿Cómo qué? Como fuente. Jesús es la kefalé de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la fuente. La fuente de la iglesia. La iglesia no existe para satisfacer las necesidades de sus miembros o para asegurar su supervivencia institucional, sino para cumplir los propósitos redentores de Cristo, que es la cabeza. El centro, ¿quién es? Cristo. No estoy diciendo que la iglesia no es importante, pero estoy diciendo que la cabeza es más importante que la iglesia, porque a veces se le da más importancia a otras cosas que a Cristo. Aquí el que merece reconocimiento es ¿quién? Cristo. Entonces tenga cuidado, porque nosotros hemos hecho de medios fines. Es decir, la oración no es un fin, es un medio. La alabanza no es un fin, es un medio. La adoración no es un fin, es un medio. Pero nosotros hemos convertido los medios en fines. Entonces, hablamos más de la oración que de Cristo.
Es que el problema que yo quiero que entendamos hoy es que a veces nos equivocamos en la fuente. Yo no puedo enseñarle más a la gente a orar que enseñarles primero quién es Cristo. No puedo enseñar a la gente a cantar antes que decirles quién es Cristo. No puedo enseñar a la gente a adorar si no saben quién es Cristo. Porque cuando la gente entiende quién es Jesús, la oración aparecerá, la alabanza aparecerá, la adoración aparecerá. No tengo que decirle a la gente, hermano, ore, hermano, adore, hermano, alabe, hermano. No, porque ya reconozco cuál es mi fuente. Entonces, la fuente mía no es la oración, ni la fuente mía es la iglesia. La fuente mía es Cristo. Hermano, pero que la iglesia también es importante. Pues claro, porque en este pasaje el apóstol subraya la relación orgánica y dependiente entre el cuerpo y la cabeza, pero sigue dejando claro que Cristo es la fuente de vida de la iglesia. Si no hay Cristo, ¿para qué iglesia? Si no hay Cristo, ¿para qué iglesia? Por ahí aprendimos una frase hace mucho tiempo. Dios no es sin Cristo y Cristo no es sin la iglesia. La gloria de Dios es Cristo y la gloria de Cristo, la iglesia. Pero todo tiene un orden. Yo no puedo poner la fuente de último. ¿La fuente va a dónde? Esa es la base de donde yo voy a construir mi proyecto. Es de donde voy a extraer la información que necesito. Esa es la fuente. Y la fuente es Cristo. Hermano, si usted no conoce a Jesús, así se arrodilla a orar 40 horas, la pregunta es, ¿usted va a hablar con quién? ¿Con alguien que no conoce? Eso se da pocas veces en la vida, pero se da. Yo llego a hacer la fila en el banco y la fila está larga y me pongo a hablar con el que está allá delante de mí. No lo conozco, no sé quién es. Y hablamos, ¿qué más? ¿Y cómo es el partido del jueves? Está difícil la cosa. ¿Ya? Pero usted ¿cree usted que tenemos una relación? No, tuvimos un diálogo, pero no tenemos relación. Por eso es que yo a la gente que puedo enseñarle pido, no tenga oración, tenga una relación. Porque hay gente que ora que no tiene relación con Dios. Y lo importante es tener una relación con Dios. Hermano, ¿y será posible tener una relación sin oración? No, no es posible. Relación sin oración no hay. Pero oración sin relación sí hay y bastante. Más de lo que usted se imagina. Alguien me preguntó este fin de semana una cosa que le voy a transmitir yo a usted, que usted es muy sabio y me puede contestar. ¿Una persona se puede salvar sin orar? Piénselo bien. Una persona se puede salvar. Cuando me dice una persona, me está hablando de una persona que creyó en el Evangelio, fue bautizada y está perseverando en el Evangelio. No peca, pues. Ahí va. Pero no ora. De oración regular 3/4. Falluco, poco, casi nada. Ora cuando se ve en un peligro. Oh Señor, guárdame, guárdame, guárdame. Ora cuando no tiene plata. Señor, por favor, provéeme algo para pagar el arriendo. Dios bendito, ayúdame. Esas son sus oraciones. ¿Se salva ese cristiano? ¿Sí o no? La gente se salva, ¿por qué? Ajá. ¿Y el que no ora?
A ver, ¿cómo estamos de fuente? ¿Será que un cristiano que no ora se salva? Bueno, dice alguien aquí que para vencer la tentación hay que orar. Eso dice la canción. El poder del cristiano está en la oración. ¿Eso es verdad? Es decir, que en ese caso, la fuente sería ¿cuál? La oración. ¿Y la Biblia dice que la fuente es la oración? Dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermano, o sea que podemos seguir viviendo sin oración. Bueno, pues tenga fe y no vuelva a culto. Es que lo que estoy tratando de decirle, hermano, es démosle a cada cosa su lugar. El cristiano que tiene la fuente, que es Cristo, orará. Orará. Hermano, y el que no ora, entonces porque no tiene la fuente de Cristo, puede ser que no, pero si obedece a lo que Dios mandó, se salva. Porque hay gente que se va a salvar por obediencia. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado. Hermano, entonces, ¿cómo hace uno para tener dominio propio si no ora? ¿Será posible tener dominio propio sin oración? ¿Qué, Jorge? ¿Será posible tener dominio propio sin oración? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, aquí dice alguien que no ora, dice Daniel Escobar. Alguien que no ora dice, sí, sí se puede, sí se puede. Pues yo le tengo una noticia. Hay culturas en el mundo que son fuertísimas en dominio propio. Fuertísimas en dominio propio. Los hindú. ¿Se pueden decir hindú o indios? Los hindúes. Los hindúes. ¿Ellos qué? ¿Eso qué? Por eso, pero ¿oran o no oran? ¿Y a quién le oran? Por eso, pero ¿oran o no oran? Como una oración. ¿Y a quién le oran? ¿A Jesús? A varios. A Vishnu. ¿Ya? A cualquiera de los 3 millones de dioses que tienen. Es decir, que sí es posible tener dominio propio sin la oración que nosotros conocemos. Es posible. Entonces, yo no oro para no pecar. Hermano, yo tengo que orar para no pecar. No, yo oro porque tengo una relación con Dios. Es Dios el de quien emana todo poder. Es Dios. No es la fe, tampoco es la fe, que hay gente que le hace culto a la fe. Mano, la fe mueve montañas. No, la fe no mueve montañas. Es Dios el que mueve la montaña. Así que yo no puedo tener fe en la fe. Yo tengo que tener fe en Dios. Mano, yo tengo una fe ciega, con razón. Con razón. La fe no puede ser ciega. La fe ve claramente en dónde fiarse, en dónde confiar. Entonces, yo quiero que entienda esta noche que la fuente de nosotros es ¿quién? Es Cristo y debe ser Cristo. Y cuando yo tengo esa fuente clara, no tengo que reventarme las venas para tener una intimidad, una relación con Dios. A mí no me tienen que perseguir con una pistola para decirme, ¿va a leer la Biblia o qué? No, porque yo tengo una fuente de donde proviene mi información. Todos mis pasos están direccionados por mi relación con la fuente. Así que, ¿qué debo procurar yo? ¿Orar más? No. Debo procurar acercarme más a esta fuente. Y si yo estoy aquí, la oración ¿qué? Fluirá. Fluirá. Ve, hermano, los que fueron católicos, no sé cuántos aquí que fueron católicos,
Pero yo tengo un recuerdo vago de mis abuelos paternos, tengo un recuerdo vago. Ellos no eran cristianos, eran tradicionalistas, católicos. Pero si yo no me equivoco, yo tengo entendido que esa gente, si no estoy mal, como a las 6 de la tarde, aparecía el rosario en la emisora, en la radio. Y esa gente, pasara lo que pasara, ahí estaban. A las 6 de la tarde, con su rosario. Eso era algo sagrado. Lo que se estaba haciendo y lo que fuera, se tenía que parar porque era la hora del rosario. ¿Ya? ¿Eran cristianos? No. ¿Conocían a Jesús? No. Pero tenían una práctica que era, y muchos que vinieron del catolicismo asumieron que es igual. ¿Ya? Y ven la oración como eso, como algo que tiene que... Hermano, el ayuno. Cristiano que no ayuna se muere de pecador. No, no necesariamente. Porque el ayuno es ¿qué? Una disciplina que logra un objetivo. Entonces, en este pasaje, vemos esa relación tan bonita que hay entre la cabeza y la iglesia. Él es el principio. ¿Por qué Cristo es la cabeza? Porque es el principio, el primogénito de entre los muertos, y terminamos con esto. Es toda la plenitud de Dios. Entonces el versículo dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Sabe que la palabra griega para habitarse o habitase es usada aquí en una forma de habitar permanente, porque hay otra palabra de habitar que es temporal? Pablo usa la palabra griega para habitación permanente y no temporal. Lo que indica que Jesús, y lo que quería enfatizar Pablo es, Jesús no es temporalmente Dios. Jesús no es temporalmente Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una escuela de pensamiento, no sé si nueva o vieja, que dice que Jesús en todo momento no fue Dios. Que hubo pedazos de su vida en que Jesús no fue Dios. Por ejemplo, y dan este razonamiento. Si Jesús es Dios, ¿por qué lo mataron? Si Dios no puede morir, ¿por qué tuvieron que matarlo? Si Jesús es Dios, ¿por qué sentía hambre? Si es Dios. Entonces dice, bueno, por su parte humana, por su manifestación humana. Ellos le dicen, entonces Jesús en realidad no es Dios. Hubo momentos en que actuó como Dios y otros no. Es decir, que temporalmente era Dios. Esa misma escuela de pensamiento dice que Jesús es Dios después de la resurrección. Ahí sí es Dios totalmente. Bueno, para algunos que les estoy viendo cara como que me están diciendo, amén, así es. No, así no es. No vaya a creer esa bestialidad nunca jamás. Jesús es Dios todo el tiempo. Por eso esa palabra que a cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La palabra habitase está hablando en el término griego que es habitar permanentemente. Ya, permanentemente, no temporalmente. Dos palabras poderosas. Plenitud, la cual es una palabra sustancial, comprensiva y expresiva en sí misma. Plenitud, no deja nada por fuera. Y toda, la cual es una gran pequeña palabra que incluye la totalidad. Es una gran pequeña palabra que incluye la totalidad. Cuando se combinan la expresión toda plenitud, tenemos ante nosotros una extrema riqueza de significado. Lo que indica que Jesús, en él habita toda plenitud. No una parte, no un pedazo, no un alto, no es que Jesús es 98% Dios. No, Jesús es 100% Dios. Entonces, las tres razones de por qué Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cuáles son? Uno, porque es el principio. Dos,
porque es el primogénito de las primicias de los muertos. Y 3, porque en Él está toda plenitud. Entonces, si alguien dice a usted, bueno, ¿y de dónde sacan ustedes que Cristo es la cabeza de la iglesia y por qué? ¿De cuándo acá? Pues de cuando fue el principio y es el principio de todo, de cuando resucitó de los muertos porque se hizo el primogénito entre los muertos y de cuando tiene toda la plenitud. Esas 3 razoncitas lo hacen la fuente, la cabeza. Así que entonces concluimos, si Cristo es la imagen de Dios y toda la plenitud de la deidad habita en Él, entonces la iglesia no encontrará plenitud en ninguna otra cosa. Si todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades, fueron creadas por medio de Él, las presuntas amenazas planteadas por estos poderes quedan reducidas ¿a qué? A nada. Es decir, no le tenga miedo a nada. El plan de Dios anterior a la creación era reconciliar todas las cosas por medio de Cristo y este propósito no ha cambiado. La iglesia debe conocer que el plan de salvación no es complementario, es total, completo y pleno. Cristo es supremo sobre todas las cosas, la supremacía de Cristo es sobre todo el cosmos, y si Cristo sustenta todo el universo, puede entonces sostener también a cada creyente. ¿Cree usted que tenemos una buena fuente? Claro que sí. Quiero que ahí sentado oremos, le demos gracias a Dios y usted le pueda decir al Señor, Señor, esta noche yo quiero que me enseñes a conocerte mejor y más. Señor Jesús, esta noche necesitamos la fuente en nuestra vida. Necesitamos el principio, el origen de todas las cosas. Necesitamos urgentemente, Señor, poder contar con ese poder, con esa autoridad, con esa dimensión que va más allá de lo que a veces nosotros consideramos. Queremos conocerte más, queremos conocerte mejor, queremos tener la plenitud, Señor, de tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo. Queremos tener la capacidad de poder enamorar cada día nuestro corazón de tu grandeza, de tu proeza. Amar, Señor, amar al máximo esa grandeza tuya y poder entender que no hay nada que nos desequilibre, que no hay nada que salga de tu control, que tú eres el principio, el origen de todas las cosas y que todo está supeditado a ti. Por eso, Señor, esta noche rogamos poder conocerte mejor y más y hacer de ti nuestra fuente para que todo proceso en nuestra vida llegue a feliz término, que es el verte cara a cara. En el nombre y en el amor de Jesús, amén y amén.